Buenas, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre CRM. El CRM, Customer Relation Management, es una herramienta que sirve para trabajar la vinculación con los clientes. Básicamente me permite guardar información, me permite ver los pasos de vinculación que tengo con los clientes en el proceso comercial. Lo puedo utilizar tanto para lo que es la venta como la postventa. Normalmente se basan en embudos o pipelines, que son líneas donde están los distintos puntos de contacto que tiene la empresa con esos clientes. Si bien hay ciertos estándares en el desarrollo de los pipelines, por ejemplo, ingreso del dato cuando tengo una consulta, primer punto de contactación, se le manda presupuesto, seguimiento y negociación, cierre de ventas o pérdida y los motivos de la pérdida, ¿no? No tiene dinero, no le interesa el producto, compro con terceros, etc. Entonces, yo en ese proceso, en esa evolución, puedo ir marcando distintos hitos que son esenciales para el negocio como parte de esa línea de tiempo de vinculación con el cliente. La mayoría de los CRMs hoy en día trabajan con conceptos de tarjetas donde puedo ver la información general en cada una de esas etapas y puedo también tener anotaciones de tareas o de notas con respecto a lo que va sucediendo en esa evolución con esos potenciales clientes o clientes. Cosa de que me quede un historial de acciones con esos potenciales clientes que le permitan a un supervisor, a un gerente o a un compañero saber qué se habló, qué se negoció en ese vínculo con esa persona. El CRM también me sirve para trabajar automatizaciones. Por ejemplo, cuando me llega el dato y me entra el CRM, que se dispare un mail o un WhatsApp dándole la bienvenida, o que si después de tanto tiempo no se vinculó con el cliente, se le mande una notificación de alguna manera. Para hacer apoyo logístico al sector de ventas, haciendo que si el cliente pide determinada información, si está configurado le puedo mandar un PDF o cierta información, etc. Puedo ir automatizando distintas funciones dentro de ese proceso comercial. Una de las funciones que más recomendamos trabajar y que muy pocas empresas trabajan es el dato perdido. Las empresas suelen tener miles, decenas de miles o hasta cientos de miles de datos perdidos, o sea, gente que vino a consultar a la empresa y no terminó comprando, que se van acumulando con el tiempo. Si tengo un buen CRM, nuestra recomendación es que toda empresa que tenga un departamento comercial debe tener un CRM. Y se van acumulando. Nosotros tenemos casos de concesionarios que hoy tienen cientos de miles de datos después de 5 o 6 años de vida de la empresa. Se van acumulando esos datos que no lograron evolucionar en compra y se van acumulando en base de datos. Esos datos, la mayoría de los casos, no son trabajados adecuadamente o no son trabajados directamente. Me estoy perdiendo una base de datos de cientos de miles de contactos que llegaron a mi empresa, que preguntaron por mi producto y por desconocimiento yo no estoy trabajando. Entonces, ahí la recomendación es que a través de automatizaciones, ¿sí?, puedo trabajar, por ejemplo, a través de workflows, puedo trabajar esos datos perdidos. Les puedo mandar mail, les puedo mandar WhatsApp, ¿sí? Puedo hacer distintos tipos de envíos y de acciones a lo largo del tiempo. Incluso armar flujos perpetuos que se vayan haciendo constantemente. Por ejemplo, un mail por mes se va enviando, cada 4 meses le mando un WhatsApp, ¿sí?, poniendo también puntos de salida, que si el cliente no quiere recibir más información, se pueda dar de baja de esas bases de datos. Todos esos procesos se pueden automatizar. También hoy algunos de los CRMs de mercado ya vienen con procesos de inteligencia artificial para que, por ejemplo, cuando ingrese el dato,
por alguno de los canales, que pueden ser las redes sociales o el WhatsApp principalmente, que son los que más se usan hoy en día, en vez de ser atajado, de ser recibido por una persona humana, sea recibido por un chat con inteligencia artificial. Y ese chat con inteligencia artificial se puede entrenar para que se le hagan determinadas preguntas para cualificar el dato. Todo esto te lo permite hacer esta herramienta CRM. Ahora vamos a hablar de algunos CRMs de mercado y los puedo calificar para después pasárselo a un vendedor o alguien que pueda cerrar el proceso de venta o avanzar en el proceso de venta. También es interesante hablar de los nuevos procesos que se están trabajando hoy en día, que tienen que ver con el proceso comercial, que antes lo tomaba un vendedor y lo hacía paso a paso hasta terminar en la venta. Hoy en día se está empezando a trabajar en varias empresas con ese proceso separado en dos partes. Por un lado, tenemos lo que se conoce como setter o prospectador, que es la persona que toma ese dato, lo analiza, lo califica y a partir de ahí ve si es potencial cliente del negocio o no. Algunas empresas usan scoring para eso, para evaluarlo. Y hoy en día, como decíamos hace un rato, este proceso de prospectación o de setter puede ser reemplazado, en algunos casos, por una inteligencia artificial. En el caso de que sea por inteligencia artificial, se automatiza directamente. Y en el caso de que este rol lo haga con un humano, no necesito un perfil extremadamente calificado, porque simplemente le tengo que dar una serie de preguntas estándar para calificar al prospecto y ver si califica para lo que yo necesito como cliente o no. Por ejemplo, si tiene la capacidad de pago del producto que estoy vendiendo, por ejemplo, si la compra la va a hacer ahora, la va a hacer el año que viene, etc. Entonces yo puedo calificar y ver si pasa o no pasa el filtro. Si pasa el filtro, lo derivo a lo que se conoce como el vendedor de cierre o el closer, que es la persona que va a tratar de darle la estocada final al prospecto, va a tratar de cerrar ese negocio. Si el cliente o el prospecto no califica, se derivará o a un proceso automático o a un sector de la empresa donde pueda trabajar en volumen esos datos de menor calidad. Eso después se puede hacer un proceso aparte para ese tipo. Incluso a otro pipeline que puede tener para un flujo puntual para, digamos, los prospectos de menor calificación. Todo esto se puede hacer gracias a esta herramienta, los CRMs, que me permiten tener un seguimiento de los datos, agendar citas, vincular con agenda y hacer un montón de acciones que me van a profesionalizar el proceso comercial. Yo suelo recomendar que cualquier empresa que tenga más de 1, 2, 3 datos por día de ingreso de consultas debe tener un CRM, porque es imposible trabajar profesionalmente un sector comercial sin un CRM cuando tenés más de 2 o 3 datos por día. Porque el problema no son los 2 o 3 datos por día, sino es el acumulado a lo largo del tiempo. Con 2 o 3 datos por día voy a tener 100 datos en un mes, voy a tener 200 datos en 2 meses, voy a tener 300 datos en 3 meses. Parte de eso se van a ir cayendo, pero si yo no tengo un orden y una herramienta que me ayude a ordenar eso, voy a estar perdiendo datos y el dato es inversión, porque para que ese dato haya llegado a mi negocio, tengo que haber invertido en marketing o en publicidad. Entonces, un concepto que muchas veces no se ve es que ese dato es un sinónimo de inversión o de dinero. Entonces, yo suelo recomendar o suelo decir que la base de datos es uno de los activos más importantes del negocio, que si está bien trabajado, me va a dar constantemente flujo de nuevos clientes. Yo creo personalmente que el sector comercial es el sector más importante del negocio. Así como el corazón bombea sangre al cuerpo, el sector comercial bombea recursos al resto de la organización. Si no tengo ventas, no tengo negocio. Las ventas generan flujo de caja que me permite pagar los recursos del resto de la organización. Por eso es tan importante hacer foco y profesionalizar el sector comercial. Y el CRM
es la herramienta idónea para esta profesionalización. También hay CRMs que empiezan a integrar toda la parte de marketing, no solamente la parte de ventas, sino la parte de marketing, que es la etapa anterior. Ahí podemos tener planificadores de redes sociales, herramientas de emailing, vínculo con Google Ads, panel de métricas y mucho más dentro del entorno de ese panel de CRM. Y puedo integrar el marketing y las ventas en una sola herramienta. Hablemos de algunas herramientas que existen hoy en mercado para todo esto. Las principales herramientas que hay hoy en mercado pueden ser HubSpot y Salesforce. Son los dos más reconocidos o dos de los más reconocidos que hay en mercado. Salesforce es una herramienta extremadamente cara y que suelen ser utilizadas por las grandes corporaciones, las terminales automotrices, las grandes empresas, empresas internacionales, etc. Porque el costo de implementación y de licencias es alto y requiere mucha mano de obra para customizarlo y adaptarlo al negocio. HubSpot tiene un nivel más sencillo que Salesforce, pero sigue siendo una herramienta que si se implementa en su totalidad suele ser una herramienta cara. Pero son las dos herramientas de mejor calificación o más utilizadas por las empresas grandes o muy grandes. Luego tenemos en un segmento medio herramientas más estándar como Ventry, como Clientify, Zoho, BeTiger, entre otras, Monday, entre otras. Hay muchas más, Bitrix. Nosotros solemos recomendar, después de haber usado muchas de ellas, nos quedamos con Ventry. Creemos que hoy Ventry es la herramienta del futuro, por decirlo de una manera, porque tiene la mejor relación costo-beneficio y integra, como hablamos hace un rato, marketing y ventas en una sola herramienta, integra nativamente con WhatsApp y ya viene integrada con IA nativa. Esto le da una potencia de crecimiento extremadamente grande a la herramienta para profesionalizar todo lo que tiene que ver con mi estructura comercial. Desde ya que es importante que esa herramienta se implemente y se implemente adecuadamente, porque si no es como comprarte una Ferrari y andar en primera por el medio de un pueblo todo el tiempo. Estas herramientas son muy potentes si están bien adecuadas y bien instaladas y configuradas. Por eso a veces es importante contar con algún asesor o alguien que me ayude a explotar ese potencial de herramienta. También considero y solemos decir que a la hora de implementar estas herramientas tenemos que tener en cuenta que no solamente la contratación de la herramienta, sino lo que más cuesta es incorporar el cambio de hábito dentro de los departamentos comerciales y dentro de la empresa. Eso se da con tiempo, no hay otra forma. Yo la implementación de la herramienta por ahí en un mes la puedo tener, pero voy a tardar de 4 a 6 meses en lograr que mi equipo utilice adecuadamente la herramienta. Me pasó de trabajar con muchos equipos comerciales y es estar machacando día a día en carguen los datos, carguen la información, configuración de la herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo de capacitación y constancia y seguimiento. Normalmente hay un dicho que dice que un hábito se genera en no menos de 3 a 6 meses, que es lo que lleva a implementar una de estas herramientas. Porque en definitiva lo que tenemos que lograr es un cambio de hábito en nuestro equipo comercial y en la estructura del negocio. También es importante aclarar que para que un cambio de este estilo se haga en forma eficiente, es necesario un compromiso vertical de la empresa. O sea, que desde el CEO o director de la empresa para abajo estén todos alineados en la implementación de esa herramienta. Si no hay compromiso vertical del negocio, no hay implementación exitosa de herramienta. Esto lo hemos visto en múltiples casos donde la dirección no se comprometía y no bajaba línea y no hacía seguimiento
y cada uno hacía lo que quería y esa herramienta termina implementándose mal o no implementándose. Y eso hace que una inversión se termine transformando en un costo, porque voy a pagar un montón de dinero por algo que no estoy utilizando o no estoy utilizando algo adecuadamente. Entonces es importante poder entender que ese proceso de 4 a 6 meses se va a dar en forma exitosa si tengo un compromiso vertical de todo el negocio. Otro tema que suelo recomendar es que para la correcta implementación de un CRM se haga en etapas, para poder ir incorporando cambios, entendiendo la plataforma, entendiendo cómo se adecua la plataforma a mi negocio y entendiendo cómo le puedo sacar mayor jugo a la plataforma. Yo suelo recomendar básicamente 3 etapas. La primera etapa es el onboarding, es la implementación de la herramienta básica. Usuarios, utilización básica, primeras automatizaciones básicas, etc. Es la puesta a punto de la herramienta para ponerla en marcha en el negocio. Y ahí generamos el primer cambio de hábitos para la incorporación de la herramienta en las tareas cotidianas de la gente, del personal. Luego tenemos una segunda etapa donde en función del funcionamiento de esa primera etapa voy a detectar en qué puntos puedo implementar automatizaciones más profundas para ayudar al proceso comercial a hacerlo más eficiente. Ahí voy a tener otros 2 o 3 meses dependiendo de la profundidad de esas automatizaciones. Y por último, el tercer periodo tiene que ver con implementación de IA. Ya mucho más profundo, conociendo la herramienta, conociendo el negocio, conociendo los puntos débiles y fuertes de esta implementación, voy a poder implementar IA en distintas partes del proceso para mejorar mi eficiencia. Luego de esta tercera etapa, tenemos una etapa continua que es mejora continua del proceso, donde tengo que estar todo el tiempo buscando cómo mejorar, utilizando un proceso del estilo Kaizen, que es uno de los más conocidos a nivel calidad, que es buscar la mejora continua de todos los procesos que estoy utilizando, en este caso a nivel comercial. Con todo esto y con el tiempo y el trabajo voy a poder optimizar en profundidad mi departamento comercial. La experiencia nos dice que si nosotros adecuamos y trabajamos correctamente, podemos tener mejoras de hasta el 300% en los ratios de venta de un negocio, incluso más. Entonces, recomendamos la utilización de este tipo de herramientas y alinear, es muy importante alinear el marketing con la venta en los procesos comerciales y optimizar todo el tiempo, medir y optimizar. Logrando esto, vamos a tener como resultado final una mejora en la eficiencia y en los ratios de conversión y KPI generales del negocio. Una vez más, gracias por el tiempo y por ver este video. Te invitamos a dejar dudas o consultas que puedas tener. Me puedes dejar comentarios y, como siempre, cualquier cosa quedamos a disposición. Muchas gracias.